sean todos a un nuevo episodio de Diamond Talks. Este episodio es especial. Les saludo a su host, Sonia Rivera. Y ya, como usted vio en la tapa de este video, tenemos el hombre de la hora. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Porque ha sido un tema muy controversial en estos últimos días y decidimos hacer este episodio especial que va un poco diferente a lo que siempre hacemos, pero es normalmente pues un poco más friendly o más jovial, ¿no? Pero que queremos tocar este tema serio y como usted sabe, este podcast es para orientar y para dejarle a la gente un poco de legado acerca de lo que está pasando y como este tema realmente es muy controversial, pues decidimos hacer este episodio especial como les mencioné antes, ¿ok? Según como usted vio, tenemos aquí a un caballero que ha sido pues muy mediático en estos últimos días y pues antes que nada de introducir a nuestro invitado, pues queremos que usted sepa que este podcast pues no es parcializado para ninguna parte, realmente lo que queremos es que él pues diga pues su opinión y que exprese su sentir, así que le vamos entonces a dar la bienvenida sin más ni más al señor Luis Segarra. Hola, hola, ¿cómo estás, Hey, Sonia? Y gracias a por, tus gracias por venir hasta acá. aquí estamos en Tampa, de New York a Tampa. Voló tempranito en la mañana Sí, y te agradezco que tomaras el tiempo de venir aquí a hablar con nosotros, porque la realidad es que sé que tienes a lo mejor muchas cosas que decir y te agradezco no solamente que vinieras hasta aquí, sino que escogieras pues, nuestra plataforma para hacerlo, así que muy agradecida de antemano. claro que sí. Como te dije y como hablamos pues previamente muy poco, porque la realidad es que nos acabamos de conocer, es la primera vez que nos podemos ver Sí, en en persona. persona, sí, sí, sí. Yo había escuchado mucho de ti, obviamente, Yo también ¿verdad? de ti, Había claro, me has escuchado algo, contado. había escuchado algo de mí también, pero es la primera vez que tenemos el privilegio de vernos frente a frente. Y Y tu entonces, bailarina trabajó conmigo en mis eventos en New York, porque me has contado. sí, 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 pero de verdad que está súper cool y pues el destino nos unió en este momento y pues muy agradecida porque la verdad es que yo soy muy amiguera y me gusta hacer muchos amigos, pero en este caso, sabes que vamos a hablar de todo. Te voy a preguntar de Ah, todo. estoy listo. Lo Así bueno y lo que malo, vamos. vamos a hablar de todo y pues, se vale diferir y pues como en todos los podcasts anteriores, si deseas contestar muy bien, si no también y pues en una base de respeto se te va a preguntar todo lo que todo el mundo quiere saber de esta controversia que se ha creado. Pero antes de empezar, yo quiero saber quién es Luis Segarra. Sí, Luis Segarra, un bailarín casi retirado. No O- retirado del todo, Ok, pero estoy ya menos en el ambiente de salsa. ok. He estado desde el 88 hasta unos años atrás, metido muy fuerte de lleno, era mi pasión, es mi pasión todavía. Desde el 88. Bueno, yo llegué a Nueva York en 86. Wow. En 86, octubre, fue mi primer contacto con la discoteca Ok, de música, merengue fue en ese tiempo, ok, merengue. En octubre para Halloween estaba en la universidad y los chicos de la universidad fuimos a bailar. ok. Y de ahí empecé a ir a salsero de Perú, nato salsero en Perú, o sea que todos son salseros prácticamente. Hay Entonces, mucha gente. Saludo a todos mis peruanos hermosos, sí, Rimozón, Declan, a todo el mundo, Nati, todo el mundo, que los quiero mucho. cuando llegué aquí, pues imagínate, encontré a lo que yo oía en la radio. Estaba por aquí el Gran Combo, por ahí estaba Tito Puente, por aquí estaba Sierra Cruz, Héctor Lavoe. En cada esquina estaban diferentes orquestas y habían 2 y 3 orquestas. Entonces era una pasión, me iba a bailar consecutivamente todos los fines de semana, salía a bailar. Pero bailando a mi forma, ¿no? A lo que Claro. aprendí en Perú y eso. Ok. El primer contacto lo que se bailaba aquí allá en New York fue la mamá de Ismael Otero. Wow. La mamá de Ismael Otero, yo llegué a su edificio, éramos vecinos. Yo vivía en el cuarto y en el tercero, creo yo. Y la única que hablaba español, porque nada hablaba español. Ok. Cogí a mis amigos y dijo, a ver, baila. Le dije, salsero soy yo. Comencé a bailar para el estilo peruano y en New York no se bailaba, pero para nada así. Ella fue la primera que me hizo no, no, aquí se baila así, adelante y para atrás. Y ahí comencé, la primera vez que vi bailar así. Un baile lineal en tu Sí, vida. en mi vida. Y de ahí, en la discoteca, cuando fui a Club Broadway, Copacabana, Side Street, ya comencé a ver ya lo que era bailar en uno. Y no, imagino que en el 91, por ahí ya, 90 quizás, comencé a mirar el 2 que no sabía qué era, ¿no? Ni Claro. idea para lo que era el 2 y mi trayectoria comenzó por ahí, se puede decir ya. Y después entonces bailaste, hiciste grupos, ¿qué más hiciste? Claro que sí, de ahí, bueno, era el bailarín de la discoteca. Ok. Discoteca que yo iba era que la seguridad me abría la puerta para entrar, no hacía línea, o sea, en Copacabana, súper conocido yo era ahí.
Y era el bailarín, pues, ¿no? Hasta que comencé a ver a una chica en especial, muy linda, muy sexy, bailando, ¿no? La sacaba a bailar y nunca bailaba conmigo, decía siempre no. Y yo, ¿pero por qué? Si a mí me sacan a bailar, y yo soy bailarín de aquí de Copacabana, Club Broadway 96. Y bueno, de casualidad los meses que pasó, ya no bailé con ella, bailé con otra chica de Boston, recuerdo Boston, y hicimos el clic con ella. Ok. Comencé a bailar con ella toda la noche y me dice, mira, ven, deja de llevarte a donde mi hermana, que es bailarina también, para que bailes con ella. Ah, ya, pues vamos. Me lleva. Adivina quién era. No sé. Evelyn León, Oh, wow. la chica que me había hecho que no todas las veces, ¿no? Todas las veces. Con su pareja en Ángel Rodríguez, que vive por aquí en Florida ahora, creo yo. Ujú. Ahí él me explicó, mira, tú bailas en uno, yo bailo en dos, y no hacíamos el clic por eso. Ok. Pero realmente no tenía ni idea. La saqué a bailar y realmente. Yo en uno y ella en dos, imagínate. Sí, sí. Y no era que ella quería cambiar al uno para bailar conmigo. No, no, ella bailaba en su dos y yo en el uno y no hicimos, pero nada. A la mitad de la pieza se para y me dice, no, no, déjame llevarte para acá. Afuera, explicarme el dos, explicarme otra vez, ven a las clases. Clases yo, por favor. La clase ya creo que es, ¿no? Yo clases, ¿no? Pero mira, siento aquí chicas tan atrás mío, famosos en el discoteca, en el mundo de la discoteca. Bueno, una amiga, Miriam, que la sigo buscando por ahora, se llama Miriam Ramírez. Era mi pareja en esos tiempos y bailábamos juntos siempre. Íbamos a varios lugares. Ya pasó años, estoy en el 92 creo yo ya. Y me dijo, mira, hay un concurso de baile de la Budweiser en New Jersey. Se llama el Palace Nightclub. Pero hay que calificar para pasar a la final. ¿Concursa? Le digo, no, yo no supe concurso. Pero sí, vamos a concursar. Y por ahí dije, bueno, vamos pues. Calificamos de tercero, fuimos a la final y en la final ganamos, primer lugar. Oh, wow. Creo que ahí ya como que un chip me cambió a mí. Dijo, puedo hacer, porque bailé con muchas buenas parejas. Ok. Era la Bob Wise. El premio era para Puerto Rico, Ah, justamente. ok. Dos Ok. pasajes a Puerto Rico y ahí creo que se inició, bueno, Sí, mi carrera ascendente pero del entonces baile. dándole un poco fast forward, después Sí. hiciste entonces, fuiste a Europa, hiciste cosas en Europa. Bueno, después ya, vamos a empezar el concurso. De ahí hubo otra pareja que me llevó para concursar en Side Street. No sé, lo que no conocen en Nueva York, era la discoteca, la meca de los bailarines en dos. Oh, Ahí todo el mundo bailaba en dos, en dos, en dos. Otra amiga me dice, se llama Yulisa, creo que Yulisa Rodríguez, no me equivoco, disculpa sí. si no me acuerdo el apellido. Me dice, mira el concurso aquí, vamos a bailar. Fuimos a concursar, quedamos terceros. Pero ahí todos tenían coach. Oh, Tenían, ese tiempo, todavía en el 92, tenían sus wow. coach. Ahí estaba Rasmataz, Eddie mismo y otros individuales que estaban por ahí. Necesitamos un coach. Ahí, ¿a quién recurrí? A Evelyn León, que yo ya la Ok, conocía. exacto. Fui donde ella, me dijo, sí, te puedo hacer la canción, te puedo ayudar. Cuando le pregunto cuánto vas a cobrar, me dice, mira, ve, yo no te voy a cobrar. Yo creo que tú puedes ganar, aunque bailes tu estilo en uno. Creo que es diferente. Pero si tú ganas, yo quiero que tú vengas a mis clases. Ok. Seguro. Dije, ok, fuimos. Ahí conocí a Nelson Flores, Ah, mi el compañero de gran baile Nelson. hasta muchos años, que El estuvimos gran juntos, Nelson. claro. Y concursamos con él mismo, con Nelson Flores, otros bailarines. Gané Side Street. De ahí fue que fui donde Evelyn León, formé la clase en dos, tomé todo el tiempo, pero yo era difícil coger el dos, pero terco. Yo seguía ahí, pam, 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 pam. En el 94, en el 93 comencé a dar clases, en el 94 formé mi grupo que se llamaba Fuerza Latina Dancers, Oh, wow. Ok. Fuerza Latina Dancers de New York, que eran 5 chicas y yo. Oh, Ese fue el inicio. Después me junté con Nelson Flores, le pregunté si podía venir en mi grupo, me dijo que sí, porque era también nuevo, ¿no? Vino a mi grupo y seríamos ya 3 parejas, 2 parejas de Fuerza Latina Dancers. En el 90, ya moviéndome, en el 94 creo que fue, me contactaron el bailarín de Jay Rivera. No, el manager, perdón, el manager de Jay Rivera. Ya yo bailaba con grupos, yo sé que en Nueva York hay muchos festivales en la calle, sí, sí. fiestas patronales que le dicen ustedes, y yo ya bailaba con toda esa orquesta, hasta que un tiempo en el 94 me contacté Héctor Maisonave para bailar con Jay Rivera. Hicimos el Garden, Oh, el Madison Square wow. Garden. Wow. Del Madison Square Garden me dijeron, oye, si me gusta lo que veo, seguimos con otras cosas que tengo para ti. Hicimos el trabajo, le gustó, y me quedé con él como 7 años trabajando, 7 años con Jay Rivera. Solamente eventos grandes, televisión, videos, cosas así.
Ok, ok, Y de ahí perfecto. para Europa en el 96. Oh, wow. Ok, Luis, en días pasados, porque ya vamos a lo que nos cruje, ¿verdad? Ya todo el Parece que mundo vio sí, más o menos qué lo al que era. punto. Ok, en días pasados hiciste una entrevista con el Tren Bochinchero, que por cierto, les tengo que enviar muchos besos a Gaby, a Adrián, a Falco, que son mis niños queridos. Pero entonces la pregunta de los 64,000 centavos es, ¿por qué hacer una entrevista sobre el mismo tema tan rápido? ¿Por qué tan rápido? Creo que es un tema bastante controversial, Claro, porque hasta ese día que Fernando Sosa dio su respuesta, nadie tenía ni siquiera en cuenta mencionar algo así, ¿no? Entonces, cuando lo mencionó, pues mucha gente ha reaccionado. Aunque han reaccionado en silencio, porque me lo dicen a mí, no dan entrevistas, no quieren decir públicamente, pero habla con bailarines muy famosos que están todavía en el ambiente y están de acuerdo con que no se debió mencionar, porque es un respeto claro. para lo que ha hecho Eddie Torres, ¿no? Entonces la pregunta también es, porque sabemos que has mencionado en otras entrevistas que ya habías tenido alguna interacción con Fernando. ¿Esto vino a raíz de que había algo inconcluso entre ustedes antes? ¿Pasó algo que nosotros no sabemos que a lo mejor decimos, ¿por qué se formó tanto revuelo por esto? ¿Será que ellos tienen alguna cosa pues del Claro. pasado? No he tenido nada con Fernando, nada. Compañeros, no amigos, ¿no? Pero colegas. Claro. Yo la encontré, inclusive yo he llegado a Italia antes que ellos estaban saliendo como Tropical Jam, ¿no? Trabajaban en el club Tropicana, es el nombre creo, de Gaetano. Trabajaban ahí y desde ahí los conozco. Yo los conozco más de 25 años, creo yo. No somos amigos, pero hemos estado colegas, ¿no? No he tenido ningún problema antes, no he tenido nada Eso que no de responde a pago. nada de... No, de pagos, ni que no le pagué. No, nada, nunca le ha venido conmigo. Hemos trabajado, creo yo, no me equivoco, en 2 ocasiones en New York, para los eventos que yo tuve en Congreso en New York, porque mucha gente no sabe que nosotros, bueno, mi persona, con David Meléndez y Albert Torres, hicimos el primer Congreso en New York, Ok, que hasta ahora sigue, que ahora claro. cumple 21 años, Claro, 22 claro. Y años. después entonces lo tuvo Choco y Exacto, y después se exacto. lo vendió a David se lo vendió a Sí, Choco sí, sí. y pasó a otras manos, pero somos ¿Cuántos la años lleva el primera. Congreso de Nueva York? Muchísimo. Creo que 22, si no me equivoco, 22, Sí. 23 por ahí ya debe estar Wow. O ya. sea que fue cuando, bueno, casi casi cuando yo empecé igual. Sí, ya por ahí. Ok, ¿es necesaria esta polémica? Porque yo sé que tú estás un poco alejado de la vida del escenario salsero. Entonces todo el mundo se preguntará, o por lo menos yo me pregunto, ¿realmente era necesario hacer este disclaimer acerca de editores y todo eso? Para mí, sí, para mí. Perfecto, ok. Pero yo lo hice, primera, yo no estoy mucho en redes, no estoy mucho en redes, pero primera vez que hice un video, primera vez creo que he puesto un video así, ¿no? Ok. Porque tuve una reunión, una barbecue en mi casa, que siempre lo hago con mis amigos de New York, de mi época, ¿no? Ok. Y me comentaron eso, no sabía yo nada, me enviaron el video de YouTube y yo comencé a Oh, ver, y lo he visto como 2 o 3 veces. Y interesante las preguntas que era, es la vida de Adolfo, ¿no? Su trayectoria, excelente. Yo no tengo nada con Adolfo, es mi amigo, he compartido con él muchas veces, aquí en Perú, en todas partes. Pero cuando la pregunta le hace a Adolfo, le hace la pregunta a Fernando, ¿quién es el Mambo King? Él dice para mí, tú. Ese es el punto que yo tuve un problema, discrepancia, un sí, sí. problema. Porque no lo veo así, pero ni siquiera cerca, siquiera. O sea, no es que, ok, los dos están ahí. No hay cerca para que puedan tener esa respuesta así. El Mambo King, el único Mambo King, y yo creo que por muchos años no hay ni siquiera uno cerca que esté para decir, bueno, este puede ser el sucesor. No, no hay. Entonces, para mí fue una falta de respeto poner ese tema en el ambiente. Ok. Y lo dije para que mi gente de los 1000 gente que tengo en Instagram o 500 y en Facebook, no sé cuánto, lo oyera de mi parte, ¿no? Pero no pensaba que se iba a formar Sin tanta controversia. tanta controversia así. ¿Por qué realmente crees que Adolfo le hizo esa pregunta al señor Fernando Sosa? ¿Por qué tú crees o cuál es tu parecer sobre eso? Ay, he oído tantas cosas de mis amigos que me han dicho que ha sido preparado, que fue porque quieren, ellos trabajan juntos, ellos son muy hermanitos, muy amigos, están asociados y no sé, no tengo idea, ¿Crees pregúntale a que, ellos porque ¿crees no que tengo idea. necesitarían a lo mejor alguna validación él del otro? Pues No es que realmente no creo. necesita tampoco eso, Ellos ¿no? no necesitan, ellos en el ambiente salsero son nuestras grandes, en estos momentos al menos,
una de las grandes referencias que hay para el mundo Claro. salsero, sea en uno, Eso no en se le dos. puede quitar No, no, tampoco, no, claro. yo respeto todo eso, su trayectoria. No, no, no hace falta ellos nada, ellos no hace falta nada. Ellos están bien, no sé por qué. Quizás quería saber, como le hizo una pregunta a Michael Fan en su otra entrevista. De eso vamos Johnny, a hablar ya mismo, sí, sí. Johnny no le hizo ninguna pregunta que no quiso preguntar. Adolfo le preguntó eso, no sé por qué, pero no tengo idea, no sé por qué. Ok. A tu juicio, ¿qué crees que pudo haber hecho Fernando Sosa diferente en la respuesta, pues, para evitar todo esto? Diferente. Si tú me preguntas a mí Ajá. directamente en cualquier ocasión, y para ti, ¿quién es más boquín el día de hoy? Eddie Torres. Sí, ¿Sabes? pero, Directo. exacto, pero ¿qué pudo haber hecho diferente? O sea, no, a lo mejor evadir la pregunta, no contestar, No tiene que. Para mí es una porque pregunta él con una dijo que fue respuesta su directa. opinión, exacto, y pues Sí, es él, opinión. Está bien, pero la opinión mía, no sé tu programa cuánto llega, pero mi opinión puede llegar a 50 gente. claro, La opinión de Fernando puede llegar a 10.000 personas. Porque él claro, tiene muchos y de eso vamos a seguidores hablar ya mismo y gente también. nueva que no conoce la trayectoria o quienes estuvieron aquí primero para poner que ahora todo el mundo es fácil. Tú pones un video de 10 segundos y eres bailarín ya. En Claro, mi tiempo no era la así. inmediatez de las Exactamente, en mi redes, tiempo no era así. sí. Tú eras bueno porque te fajabas Tenías que trabajando. hacer, exacto. Y si te llevaban a Europa, porque antes, ahora todo el mundo va para Europa, para China, pero para nosotros ir a Europa por primera vez esos tiempos fue algo, un wow. Sí, Yo llegué a Europa en el 96 y no había, creo, nadie antes que yo. Creo por ahí había estos Razzmatazz, si no me equivoco, Enjo y Ari, pero no se quedaron como me quedé yo. Yo me quedé, yo puse mi granito de arena en Italia con Nelson Flores y mi compañero de baile y puse una era de ahí, de mi grupo. Creo que, si no me equivoco, puede salir Daniele Graciano, hubieron bailarines italianos que se quedaron con nosotros y hicieron grandes carreras de baile. Gracias a nosotros que llevamos ese nuevo mundo a ellos, que era el 2. ok. Entonces sí no puse mi grano de arena en Europa. Y de ahí, o sea, que en Italia pegamos, me quedé ahí, trabajé mucho, hicimos muchos estudiantes, mucha gente, y ya comenzó a otros lugares, ¿no? Proliferar, sí, se A empezó otros lugares en a España, en esparcir, Alemania, que hemos estado. Francia sí, también. Mira, antes que tuviera Salsabor, Clifford, que se llamaba, chico. sí. Con él también trabajé. Moaz, antes que fuera de Gran. Moaz ahora también estuve en París. Entonces está habido, creo que hemos puesto nuestro grano de arena en el grupo nosotros para que esto Muy esté donde bien. está ahora. Ok, yo sé que pues tienes una relación con el maestro editorial que le envió un gran abrazo porque es mi papá de baile, yo lo adoro. Y le envió a él, a su familia, a María también un abrazo grande. Pero, ¿has podido hablar con Eddie? Sí, claro que sí. Antes que yo hiciera el video, que sí lo llamé. Ok, Y conversamos largo, conversamos que. Ahora, vamos a estar claros, Eddie Torres no es mi amigo. sí, No es que yo lo llame y vaya a tomar el té con él. claro, No. ¿Hemos viajado juntos? Sí. Lo he ok. contratado muchas veces a diferentes eventos. Sí. Colegas también. Es el respeto que hay que Nuestro guardar. respeto, claro. Hay que guardar el respeto. Los jóvenes de ahora no respetan a los que vinieron antes de ellos, que pusieron esta Pero muchas veces es pista. por desconocimiento, pues porque Sí, no se pero hacen este tipo de situaciones para que mira, podamos dejarle algo después de a esto que el ellos. video que puse, recibí 2 correos que me sorprendieron totalmente, que me preguntaron quién era Eddie Torres. Son personas Wow. que no son de América, son de afuera y tienen escuela de baile, trabajan de bailarines y no sabían quién era Eddie Torres. La verdad que me dije, no, para mí creo que todo el mundo conociera o Deberían, debiera saber deberían. quién es Eddie Torres o quién es los Basket Brothers, por ejemplo, en el uno, ¿no? Claro, claro. Porque son los Francisco, pilares, los Johnny, pilares. Luis, seguro. Entonces, Eddie Torres es el que formó esto, hizo esto, y gracias a él, nosotros trabajamos, tú y yo hemos comido de esto, seguimos Claro. trabajando y todo lo demás que están hablando ahora Y continuamos. continúa a eso y creo que no se va a cambiar. Él fue el fundador que creó todo este movimiento. Sí, sí. Entonces, para mí es un respeto. Hablé con él, sí, ¿Y hablé con cuál él. es su opinión? Mira, me han preguntado, no he querido darle mucho porque la última vez que antes de la entrevista con el tren bochinchero, lo llamé y me dijo, Luis, ¿sabes qué? Yo ya no estoy en esto, tienes 74 años, problemas de salud, Pero es no va a que la cambiarle real, nada a la vida, claro, vive la vida, déjalo ir. Yo sé que tú estás ahí, pero ya, gracias por defenderme, gracias por esto, pero yo no quiero hablar del tema más, él me no dijo. Yo quiere, estoy él tranquilo, no me dice. necesita eso. Exactamente, no me va a dar nada, me dice Luis, ya, ni me va a quitar, pero quiere que sea el rey de otra gente, déjalo.
Pero yo le dije, bueno, con respeto, yo sí te voy a defender. Porque hay un punto que a veces, cuando alguien ofende a Puerto Rico, Claro, estoy seguro que todos los puertorriqueños buenos y malos van a salir a defender su bandera, por ejemplo, ¿no? claro. Y me ha sorprendido que no defendemos a nuestro rey. El único que ha salido a hablar, públicamente al menos, he sido yo. En mis tiempos yo he sido también uno de los grandes, como son ahora muchos de ustedes. Entonces hay muchos de ellos que no han salido a hablar, no han salido a andar, pero me han llamado y me han apoyado en privado, Claro. personalmente, por X motivos, pero no personalmente, no abiertamente. A Entonces, viva voz. yo creo que yo pensaba, ¿verdad?, que después de mi video hubiesen salido más videos por ahí de otros grandes bailarines antiguos y modernos de que defendamos a nuestro rey, a la persona que fue agradecidos al menos que estamos haciendo ahora, pero no he visto muchos comentarios públicamente, al menos no. Sí, y no se trata de endiosar a una persona, sino de darle el respeto porque nosotros venimos de eso. Y aunque yo tengo mi opinión muy personal, aquí realmente estamos tocando la opinión de Ah, Luis. no, pues tú vas a preguntar. Y, ajá, me vas a preguntar. Sí, sí, hay que Bueno, preguntar yo fui muy también. vocal y también dejé un mensaje, o sea que la realidad yo me expresé, pero el podcast realmente va dirigido a ti. Entonces, él realmente pues no se quiere pronunciar y lo respetamos muchísimo de todas Sí, formas. no está para esto, pero Pero entonces, ¿por qué crees que canceló su entrevista con Fernando? Porque sé que tenía una entrevista sí. con él y Fernando subió un video en su canal Es diciendo más, que iba a cancelarla y yo como que me quedé un son- poco, no consternado, porque la realidad es que pues no estaba esperando una cosa a la otra, pero sí fue como que muy, el timing fue como medio raro, ¿no? yo creo que después de la entrevista de Adolfo, Fernando me habrá llamado, habrá puesto de acuerdo qué hacer para la entrevista y él aceptó porque no vio nada, ¿no? Son amigos, ha sido su alumno de años y se conoce por años también, dice Fernando, y aceptó. Eddie aceptó, ¿verdad? Para hacer la entrevista, chévere. Hasta que vio el Hasta que regalo. parece, vio el video, vio Claro. la respuesta, y me imagino que sin salir a hablar, la cancelación, que yo la anuncié primero en el tren Chinchero, me preguntaron y dije, eso no va a pasar, dije yo. Vean el tren Chinchero. Eso no va a pasar, dije yo, el día antes. Sí, pueden pasar a ver la entrevista que se hizo, Sí, pero era más como un live, estaban todos fue un live, virtual, sí, que virtual, fue sí. porque unos están obviamente en Europa, otros estaban acá en Todo estaba en Estados Unidos, Europa. sí. Y yo dije, no va a pasar. Entonces yo creo que sin yo decir nada, ahí está la respuesta a la pregunta, ¿cómo se siente Eddie Lo Torres que pasa es que el sobre esa silencio respuesta? habla más que mil palabras muchas veces. Y la Y no cancelación. estoy tratando de poner palabras en el maestro Eddie, obviamente no me corresponde, pero sí habló muchísimo y muy duro sin decir ni una sola palabra. Dicen que a veces las mayores bofetadas se van con guante blanco, ¿no? Y como que en forma de pasiva se puede decir mucho más. Yo pensé también que Fernando, después de esta controversia, quizás iba a salir aunque sea un video, ¿no? Poner ok, mira, yo todavía pienso esto, pero si ofendía al maestro, pues Algo o faltó un así. respeto. Pensé que iba a salir con algo al punto, pero él ha seguido su vida normal. Me respondió a mí en un video que he visto. Dos videos he visto, no sé si tú lo has Sí, visto. sí, Uno con muy mala educación y otro con su opinión, que la respeto. sí, lo vi. Y bueno, ahí quedó ya. De ahí no respondió nada más y ya. Ok, porque seguimos otra vez en el Génesis. Si lo hubiese dicho yo, no hubiese pasado absolutamente nada y todo el mundo sigue con sus O sea, vidas. le decía yo, que no estoy aquí. Pero como lo dijo una celebridad del ambiente, ¿crees que fue realmente ese el detonante? ¿Crees que fue porque lo dijo una persona que es muy seguida en las redes, que se formó todo este reguero? Yo creo que sí, claro que sí, porque, como te digo, yo digo algo y salen 50 personas, lo dice y salen 10.000. Y hay mucha gente nueva que no conoce la historia porque los maestros que enseñamos ahora no muestran, no hablan de las historias pasadas, quién vino antes, ¿no? Porque si tú preguntas a mucha gente, ¿quién te enseñó a bailar? Yo solo aprendí. Habrá sabido esto por ahí. No reconocen a su maestro, quien les dio la primera oportunidad, el primer pasito, el que te ayudó en algo. Claro. Pasa en mucha gente, entonces imagino que si lo dijo Fernando, pues tiene muchos seguidores. So, entonces es determinante que esas celebridades también vean los alcances de su De su plataforma opinión, y como dice cómo él. pueden cambiar pues, o influenciar a las personas. Ya ver la palabra influencer, ¿no? Mira, una amiga, yo viví en Perú, el barrio se llama Surquillo, Lima, Perú, Surquillo, Ese de dónde, ese de dónde. donde una quinta, cuando Ujú. ¿sabes? Una quinta. Tenía una vecina que vive ahí, vivía ahí, ¿no?
nos hemos criado, ¿ok? Respondió a Fernando, que siga Fernando. Una señora mayor, ya tendrá 60 y pico, creo yo, que no tiene nada que ver con el ambiente, no tiene nada que ver con... Será seguidora, pues, ¿no? Vino a mi evento en Perú una vez que le invité a ellos, a la familia, y vino. Y sin preguntarme a mí, mi opinión, salió del lado de Fernando, que le dio pena que un amigo de la infancia de ella haga crear esta controversia, siga maestro. O sea, dando la opinión ya realmente a él. Tiene la razón él, el malo fui yo. Amiga, ni siquiera conocida de chiquititos. Para que vea cómo la influencia ya una persona que no tiene nada que ver. Ya, y le he escrito, ya no somos amigos en Facebook, no ha respondido su hermano, no ha respondido mis mensajes, porque su palabra llega Entonces a tenemos gente que que ser no conoce, responsables y ver lo que hablamos. llega a la gente que no Porque conoce. aquí yo también podré tener mi opinión, pero cuando estamos en este tipo de posiciones, tengo que ser muy comedida en lo que digo, porque yo sé que puede influenciar en otras personas también. Pero entonces, ¿crees tú que él realmente no pensó la respuesta o no pensó que se iba a salir tanto de proporción? Bueno, creo que sí, yo creo que no pensó que sí iba a Y salir. ahora a lo mejor Puede no se pensar eso, atreve, pues no sé. ok, pero yo creo que pensó que sí iba a salir de proporciones así en Europa y aquí, ¿no? Entonces no creo que pensó esa área que iba a ser rápido así. ¿Crees tú, porque después de esto han salido otros videos, han salido inclusive anuncios de, pues, de challenge y cosas que han sido también muy en un timing muy particular y todos lo vemos, ¿sabes? Si piensan que no lo vemos, lo vemos. Pero ¿crees que tú entonces era por a lo mejor darle alguna notoriedad o visión al canal en sí, al video y Mm, a la plataforma que él está teniendo? no creo. No le hace falta a él esas cosas, Claro, no le hace estamos de falta. acuerdo. Él está en muy buena posición, Adolfo está en grande posición en Nueva York, No, y son Fernando muy con su queridos propia por todos, calidad, es la verdad son queridos, también, sí, sí. respetados. No hace falta esas cosas a él. Ok, porque yo pensé que de alguna forma, pues a lo mejor quería crear el tráfico, pues por lo No, que venía luego. no. Eso lo puedo decir yo, Porque pero la gente lo piensa, a lo mejor no es la realidad, pero pues el timing de las cosas se dio en una cierta manera que tú piensas como que, bueno, creamos el ruido para después anunciar lo próximo que viene o algo así. Hay alrededor de 19 millones de vehículos en la Florida. Desafortunadamente, accidentes ocurrirán. Queremos que sepa que no está solo si se ve involucrado en un accidente automovilístico o incidente de resbalo y caída. Llame a la oficina legal de Ricardo Luches, PLLC, inmediatamente al 877 El Apoyo, 877-352-7696. Nuestro objetivo es brindarle a la comunidad lo que le pertenece, un cliente a la vez, trabajando arduamente para obtener los mejores posibles resultados en su caso. Recuerde llamarnos al 877 El Apoyo, 877-352-7696. Somos sus abogados comunitarios. La humanidad primero siempre. Una vez más, 877 El Apoyo, 877-352-7696. Te ayudaremos a levantarte. Get ready for the Rhythms app, made for dancers to stay connected. Search for the hottest dance events and classes in your city or throughout the nation, customized to you. Create your own personalized profile. Search and share videos on the spot. Connect with others in the dance industry. Find your rhythm with the Rhythms app, coming soon to iOS and Android. Él no le hace falta. Estoy de acuerdo No le hace contigo, pero uno no falta. sabe. Se han juntado dos monstruos Sí. para seguir a hacer un proyecto. No hace falta, luego tienen sus seguidores. Ok, ¿qué le Me molesta? puede ayudar a mí, que yo estaba un poquito retirado y me ha traído otra vez a la palestra por una semana o dos. Sí. Y ya, pero Pero a ellos tú no no. quieres regresar de nuevo a la escena, ¿o sí? No, ¿Estás no. pensando hacer algo y por eso estás haciendo todo esto? No, estoy para jugando. nada. Ni congreso, ni fiestas, nada. Yo estoy tranquilo. Lo uso ya como un hobby. Todavía voy a congresos por aquí, en Sudamérica más que todo. Sí. Voy a congresos, colaboro con alguien por ahí, pero no para regresar, no, imposible. Eso que entonces, gente, no está haciendo esto para No. tirar mañana un proyecto o hacer algo, no. Mañana Luis se agarra Congres, no. Wow. Pero Ok. usa Congres, no. Se le dejo a Declan que él haga sus cosas. Saludos de Clan Natalia Sí, y los muchachos allá. Ok, la pregunta, ¿qué te molestó más? ¿El video original o la respuesta de la ti?
O la respuesta. Bueno, hubieron dos respuestas. Sí. Una que fue un pedacito, que yo no estoy en las redes mucho, créanme. Entonces no conozco mucho el movimiento, pero me lo enviaron. Todos me lo han enviado. Todos han sido, Luis, mira, Luis, Créeme, mira, aquí Luis, también mira. llegó. Aquí todo el mundo también me lo envió. Me lo enviaron. Y no, la primera respuesta corta que él dijo de que si pagaba bailarino o no. Sí. Y el final es una palabra muy fuerte, ofensiva. Ahora sí puedo decir que claramente, sin duda, es una falta de respeto para mi persona y para sus seguidores que oyeron esas palabras tan grandes. Y ahora se ha repetido por todos lados, ya está, ¿no? He visto que han hecho hasta un meme. El Tres Bochineros hizo un meme de mi respuesta basura que le dije yo y que él dijo esto, que dijo lo otro. Entonces, es una parte ofensiva. Mira, se lo puse, ok, ese es el medio video, se lo puse que quizás no debía hacerlo, pero lo hice a mi amiga, esta de Perú. Okay. Se lo puse en su página. Ese pedito que son 13 segundos nada más. ¿No? Se lo puse. Uy, se ofendieron. ¿Cómo es posible que yo ponga algo así en su página? Porque es una página familiar. ¿Cómo voy a poner eso? Así me sentía yo también. Es una falta de respeto. Lo borré después, por supuesto, y le pedí disculpas en interno. No me ha respondido, pero le puse la respuesta porque fue una ofensa, una falta de respeto la forma que él respondió. Y no quiero ni siquiera llegar mucho al tema porque me altero quizás. Sí. Porque a mí nadie me ha tratado así. Esa palabra, yo no hablo malas palabras, ni aquí en persona, ni afuera, dentro de mi vida privada. No uso ese vocabulario, siempre ha sido así. Entonces, para que alguien me lo diga así, en Perú se matan por eso. Sí. Con esa palabra, en Perú, no sé, Puerto Rico también es una palabrita fuerte de usted. Hay palabritas que no se pueden decir. No. Sí. Van a pelear y van a pelear y van a pelear. Sí. Esa palabra para los sudamericanos sí, es mencionar la mami de alguien es horrendo y por eso matan gente. Sí, definitivamente. Exacto. Pero entonces, en la entrevista en el Tres Bochincheros, y vamos a regresar porque tú lo acabas de mencionar, lo llamaste basura. Sí. Es una palabra fuerte y yo sé que a lo mejor en el canal de la entrevista, en el momento, la incomodidad que te creó, pues la misma situación, ¿te arrepientes? Sí. Sí, lo pensé, inclusive iba a hacer un video otra vez, pero no quiero darle más ya vuelta porque, ¿qué pasa? Mira, antes de entrar a la entrevista, yo estaba chilling. Me imaginaba, sí, estaba en Perú, ni siquiera estaba en Nueva York. Okay. Estaba en mi casa en Perú. Sí. Y me llamaron para entrevistar, ya lo puedo hacer. Y no lo pensé tanto, es más, ni vi el video, pero cuando me lo pusieron ahí en vivo, es que Gaby ardió la sangre. Gaby en la changa. Sí, y la forma que lo pusieron, entonces después la cara de ellos, que fue una cara de sorpresa de wow, ¿no? Entonces me hirvió. Y quería decir más, pero ahí se fue la educación, que no quise decir más porque no soy yo a hablar así. Le dije basura porque para mí basura, ok, no es tan grave como la palabra que él usó. Pero sí me arrepiento de haberle dicho eso. Sí, pero a él o a quien sea. Para que veas entonces en este punto, yo no estoy justificando para nada. No, lo hice para mal. nada. No eso, pero ves que a veces nosotros utilizamos palabras que no sabemos el alcance que tengan en otras culturas. Y las decimos porque para nosotros no es mucho. Y me voy a atrever con el perdón porque casi todo esto aquí la gente es muy mayor, pero, o sea, son adultos como nosotros. Pero para un venezolano pendejo es nada. Pero dile pendejo a un borico para que tú veas cómo se va a formar un reguero también en donde estés. Exacto. O sea, que a veces nosotros, en nuestra jerga cotidiana y cultural de nuestros países, pues no tiene tantos alcances, pero no sabemos exactamente cómo lo va a tomar la otra persona, porque en esos países sí es muy malo. Él es de Uruguay, y ya he preguntado en Uruguay. También es fuerte, es malísimo. Tú no vas a esa palabra para nada. Yo traté de suavizar la cosa. Ok, entonces la pregunta, tú sabes que muchos famosos salieron a hablar de esto. Y logré ver a Amanda Estilo, logré ver a Tomás Guerrero, logré ver a mi amigo Pepón Osmar Perrones, a Johnny, bueno, Smiley David, todo el mundo comentó. Entonces, ¿alguna de esas personas te habló en privado? O sea, sí, habló con todos. ¿Hablaste con todos? Con todos hablaba, y más de ellos. Desde Colombia también he hablado con gente de Colombia, he hablado con Italia, con el mismo Michael Fan. ¿Por qué crees que ellos salieron a comentar? Porque hay gente que no está en nada. Yo sé que muchos de ellos sí están metidos en las redes, ven las redes, pero no son de comentar casi nada. No son de meterse, no son de opinar. Son muy comedidos en sus comentarios. Y todos ellos salieron públicamente a escribir algo, a tomarse de su tiempo tan ocupado para escribir. ¿Fue porque lo dijo Fernando o porque... ¿Por qué tú crees que pasó eso? No creo que es personal con Fernando, porque todos ellos trabajan con Fernando todo el tiempo. Claro. Es solamente por lo que dijo. Ellos tampoco piensan que Adolfo le llega cerca a editores para tomar el trono de él. Claro.
¿entiendes? Eso es nomás, es bien fácil, no es una ciencia esto. Sí. Y si hablamos solamente de pergaminos, no es por decir nada, pero de trayectoria, Adolfo y Eddie son, o sea, estamos en diferentes, muchas, no siquiera poquitas, mucha diferencia. Porque si vamos a profesional, ¿qué ha dejado Adolfo al mundo del baile? ¿Qué ha dejado? O sea, del legado, ¿no? Todavía, que yo sepa, nada. Buenos shows, los mejores sí. Pero de ahí a que ha dejado como editor, se ha dejado el Sí, maestro de maestro. cantidad de bailarines, trayectoria, las cosas que ha hecho también han sido obviamente muy, muy trascendentales. Sí, sí. Eh, Osmar mencionó, porque ahora voy a tomar el comentario de Osmar, que me llamó la atención, no solamente porque somos amigos de hace muchos años, pero fue muy específico. Él habló de robarle la escuela, robarle a los alumnos. Son ¿Qué temas ha pasado en Nueva York que yo no me he enterado? Porque esa parte no sabía no, de eso. son temas de toda la vida en Nueva York, de Santo Rico y Yamulé. Bueno, antes de Santo Rico se puede decir con Wilton Beltrán, que también comentó ahí abajo. Wilton Ujú. Beltrán es o era el dueño original de Santo Rico. Oh. Tuvo un problema, Claro, partió, cosas que sí, pasan. cosas que pasan, partió, y después de eso fue Tomás, que trató de tocar el tema de seguir con Santo Rico, y siguió con Santo Rico, lo llevó donde lo tuvo que llevar, y de ahí el problema con Yamule que salió Osmar de ahí, tú sabes, y ahí ya, ese es un Claro, problema entre ellos, ya no puedo claro. comentar porque No, lo que sí. sé es Sí, pero problema de ellos. recuerda que yo no estaba ni siquiera mencionando la escuela de ellos, yo estoy mencionando de llevarse escuelas y todo eso. Pensé que había pasado algo entre pues, Adolfo al llegar a Nueva York desde Europa y que había pasado otra situación adicional. No. Entre Tomás y Osmar tienen una No, eso sí, y discusión eso no vamos a de entrar años. ahí, porque Wilton eso Beto es salió hace poco, también otro tema de años con Tomás. Entonces, es un problema que lleva de años en Nueva controversias de York. eso siempre van a haber, Sí. pero eso no es el Entre tema Adolfo y aquí. Eddie Torres, que yo sepa, también está en malos términos ahora, en estos momentos, en malos términos. No sé por qué, pues no estoy enterado. Como yo estoy mucho ya metido ahí. Lo que hablé con él y he oído por ahí, pues ya al maestro no le gusta que cojan sus rutinas, que hagan copia de sus rutinas, me imagino. Que Sí, él se él se pronunció pronunció sobre también eso. sobre eso, Sí. que no era para Adolfo, por si acaso. Eso sí me comentó. Ese pronunciamiento no era para Adolfo, era para otra persona. Y pero le chocó a varios, pues, ¿no? Le tocó a varios Bueno, del mundo, exacto, pues. exacto. El que tenga rabo de paja, que no se acerque a la hoguera, ¿verdad? Eso Exacto. dicen, bueno. Ok, ¿por qué tú crees que no salieron los hijos del maestro a hablar sobre esto? Porque si te fijas, todo el mundo ha comentado, pero Eddie, las niñas, nadie ha tocado mucho, nadie se ha pronunciado, todo el mundo ha estado muy hermético. Imagino que esa es la forma que ella ha dicho a sus hijos, que no se metan. Por ahí vi un mensaje de Melody que puso un mensaje en algún lugar porque lo Así es leí. que no lo vi. Sí, yo lo he visto. A Melody así, On To Dance es su estudio. Ok, On To Dance Studio creo que es. ok. Ella se comentó, no sé dónde lo puso, no sé si en mi página, donde dice que sí fue una falta de respeto que llamaran a otra persona en Mambo King cuando es editor. Claro. Eso es lo único que he visto de la familia Ah, pues directa, ¿no? después voy entonces a entrar porque como no vi que Eddie se pronunciaba de Torres Jr., No pues sé de pensé ellos. que a lo mejor pues nadie en total se había pronunciado. Ok, ¿tú crees entonces que es el comienzo de la nueva era? Y cuando me refiero a la nueva era todos sabemos, y esto lo voy a decir yo, esto no tiene que él confirmarlo, pero sabemos que aquí hay gente intocable. En esta escena hay gente que por más mal que hagan, que por más bandidos que sean, que por más cosas que mal hechas, nadie los toca. Son intocables. ¿Tú crees que este es el comienzo de la nueva era en que se le empieza a decir a las cosas por su nombre y empecemos a arreglar los problemas internos que hay en la escena? Porque de verdad yo creo que hace falta. Puede haber falta, pues no creo. Nadie se quiere meter en... Los que están en el ambiente ahora mismo no quieren meterse en problemas que opinan. Temor. Creen que, por decir, por ejemplo, yo he oído también promotores, ¿ah? Que me han hablado, promotores, que me han dicho, no, porque voy a trabajar con Fernando, voy a estar con él el mes que viene, o voy a estar con él en 3 meses. No quieren esa... Y no estoy ese hablando de horario. Fernando Sosa en No, particular, te hablo sino en que general, pues, te doy un hay en ejemplo. general, hay un montón de gente aquí haciendo cosas incorrectas en todos los sentidos. O sea, no me Entonces, refiero únicamente a un ámbito u otro. Gente que está haciendo las cosas mal hechas, pero hay un temor y un hermetismo. Todo el mundo aplaude como foca todo lo que dicen fulano y mengano sin verificar si está correcto o no. Entonces yo quiero promover no solamente la conversación, sino que lo discutamos porque es que tiene que haber un resarcir, tiene que haber una corrección. ¿Dónde vamos a terminar? corrección. Mira, eso pasa en todos los ambientes.
Y yo creo que no va a cambiar eso. Eso va a estar muy difícil. Tú y yo podemos hablar, tú puedes traer a 10 personas por aquí, puede ser la iniciativa, porque quizás en 2 o 3 años otra vez se olvidó, tú desapareces, yo desaparezco y ya, se Siguen. quedó ahí. ¿Cuántas cosas No sé, pasaban que así? yo creo que no hay no hay una mente común en realmente querer arreglarlo. No hay una Entonces, unión, no hay una unión. Si en New York nos ponemos de acuerdo, claro, en New York va a no ser ponemos, ahora imagínate el mundial. resto del mundo que pongamos de acuerdo, no, pues. Qué ¿Y en Puerto mal. Rico se ponen de acuerdo? ¿Todos están unidos? No, es que yo creo que no pasa en ningún lado, pero siempre Sí. hay por lo menos la voluntad de tratarlo. Siempre sale la voluntad, pero se queda ahí. Porque no hay Pura voluntad. un apoyo de otra gente. Yo no puedo salir yo solo a hablar, tiene que haber también otra ¿Crees gente que atrás debería tuyo. pasar eso en un futuro? Si fuera la salsa ideal o la idea de lo que sería pues un perfecto ambiente sería tratar de unificar y ponernos todos de acuerdo por Tiene que algún... haber un gremio. Se Un trató de hacer gremio, una vez y lo sabes, pero no exacto. funcionó Un tampoco. gremio de América, por ejemplo, nada más. Que nos unamos todos y pongamos el ejemplo. Porque de O ahí de Europa salió nada los más. Salsa Seven y eso fue también otro desastre, no Sí, pasó no nada. pasa nada, ¿no? Que si usted no sabe lo que es, tiene que ir a buscarlo, como dice el de TikTok. Mira, una vez salió también en New York, se llamaba, yo puse un nombre, Dances United, que hicimos para poder unirnos contra un tema que nosotros pensábamos que no debiera ser. Hablaron, sí, ahí quedó, ya. O sea, la unión es que nos falta. Ok. Sabes que en el pasado han habido controversias parecidas. A lo mejor, bueno, sí, tan grandes como esta, porque no sé si recuerdas, hace un tiempo atrás, con el mismo Fernando, hubo una situación sobre unas competencias con el señor Jorge Melo, y que hubo un video, y hubieron varios videos de réplica y respuesta, y así parecido al tuyo. ¿Crees tú que estos influencers o personas que tienen tantísimos seguidores deben de a lo mejor modificar un poco la forma de lo que comunican? Yo creo que sí, pero cada persona es un mundo. Yo puedo decir, a mí me gusta el rojo, le gusta el blanco, entonces no se va a poner un estándar. ¿Quién va a poner el ¿Cómo se estándar? puede erradicar eso? ¿Quién va a poner el estándar? ¿Quién va a corregir? ¿Quién va a supervisar? No hay. En la red tú puedes lo que tú quieras y te oyen 1 o 1 millón So que entonces queda en el que en la está persona. ¿Sí? escuchando o viendo, pues tener un poquito de criterio, pues para averiguar o por lo menos ocultar un poco si esa persona lo que está diciendo es realmente verdad. Porque tú y yo sabemos, lo que usted no sabe, tú y yo sabemos que hay muchos esqueletos en los closets guardados y de Sí, aquí, sí, hay de muchas hace un cosas. año para acá o 5 años para acá, pues todo funciona y fluye bien, pero nadie ha buscado para atrás lo que tú y yo conocemos de ese No, montón de pero personas. lo que yo conozco hace 10 años todavía está aquí. Nomás que, como tú dices, se queda en silencio, nadie dice nada. Y eso que hay más comunicación por las redes, ¿ah? Pero de esos temas no se habla. Temas negativos no se habla, no. Y está, o Todos sea, los, para todos que los tú veas, temas en YouTube o lo que sea son temas sí, felices, sí, contentos, exacto. amor y paz. Amor y paz, pero la realidad es que no es amor y paz y tú y yo lo No, sabemos también. no es amor y paz. Porque Para todo el mundo nada. amor y paz, pero quisiera que vieras esos inbox como están. Por ejemplo, el Fernando Sosa siempre habla amor y paz, ¿no? Amor y paz, educación, respeto entre nosotros. Y su primera respuesta fue una falta de respeto total. Sin educación, diría yo, para una respuesta. Él la respuesta duró 13 segundos, pero esos 13 segundos se repiten y lo ve esto y lo ve fulano y lo ve esta. Y hay gente que no sabe nada de mí, hay gente que Claro. no sabe nada de otra persona y creen lo que él dice y ya. Claro. Tú mencionaste que comenzaste como promotor. No, comencé como bailarín. Pero como bailarín y después, perdón, que empezaste como bailarín y pasaste a promotor. Y yo sé que una de las cosas que más te molestó sobre toda esa situación, y las personas a lo mejor pensaron que no íbamos a hablar de esto, pero yo te dije que íbamos a hablar de todo. Todo abierto a todo. Te acusaron de no pagarle a bailarines. ¿Eso Sí. fue cierto? Sí, puede ser que sea cierto en algunas áreas, no como lo menciona él, ¿no? Mira, no es secreto que a muchos promotores, en alguna ocasión o más, le ha ido mal en el trabajo. Ujú. Donde tiene que decidir a quién se le da y a quién no. Que en mi caso, sí, hubieron momentos que en los primeros años que algunos congresos pues falló. Falló con mi compañero Nelson Flores, con fulanito, con fulanito. Mucha gente por New York todavía hablan del mejor congreso de la salsa que hubo en New York. Fue el que hicimos Nelson Flores y mi persona. Que lo hicimos en el Hotel Hyatt, en Jersey City. Ujú. Se llamaba Salsa on the Hudson. Este año perdimos $140,000.
Y para todo el mundo fue el mejor congreso de la historia de New York. Perdimos, que fue con Nelson, $140,000. Entonces, ahora hay que pensar. Y hicimos no, perdón, déjame recordar. Perdimos $40,000. Yo iba a decir, wow, 140,000. Costó el evento 140,000. Hicimos 100,000. Faltó 40. Entonces tú cuando haces un evento, no sé, este año quizás lo pueden hacer, pero nadie empieza con $100,000 en el bolsillo. Uno empieza con ilusiones y esto y lo otro, sí se va a hacer porque oye a la gente. Y empezamos que tenemos $20,000, $30,000, y bueno, pues ya ahí es la base, pero no, sí va a venir. Y sí, hacemos eso, entonces seguimos. Entonces llega el día, pasó el día y no llegó lo que se iba a llegar. Entonces ahí está el problema. Entonces hay que decidir a quién se le da, a quién se paga. Pero en mi caso, hay eventos que lo hacen una vez, 2 veces, pierden y desaparecen. Y ahí nos pagan. Y desaparecieron. Yo en mi caso tenía las oportunidades de hacer giras en Europa, que yo estaba fuerte en eso, en las giras a Europa, de grupos de baile. Y, ok, no te pagué hoy, te ofrezco, mira, esta gira, tenía contactos con Albert Torres, con otra gente que tenían eventos que podían pagarle y le ofrecía también esa oportunidad de que hacer esos eventos para solventar lo que se hizo en ese momento, ¿no? Pero de ahí y yo he seguido aquí por los pasados 15 años, he estado aquí, activo. Si uno no paga, pero no voy a estar metido 15 años. Eso sí Y lo he entiendo. trabajado con los mejores, incluyendo Tropical Jam, Michael Font, Johnny Vázquez, etc. Los que en su momento han estado en la cima. Sí hemos tenido errores, como todos, en todos los medios ha pasado eso. Y sí, pero no he desaparecido. Yo conozco gente que hicieron 1 o 2, desaparecieron y nunca más regresaron. Sí, Y sí claro. le debieron, pero Y ahora, yo estuve aquí. voy a poner yo mis 2 centavos porque obviamente yo, cuando eso todo comenzó, yo estaba recién empezando. Sí escuché muchos cuentos porque parecía que era la media y la norma de todos los productores o muchos de los productores en lo que estaba empezando, que pues no se le pagaba a la gente. Y entonces siempre me pensé, y esto es mi opinión y sin ofender a nadie ni ninguno de los que pueden estar escuchando, si tú hiciste un negocio conmigo, que me dijiste, Sonia, si vas a dar un taller y un show, te voy a pagar $500, yo espero mis $500, Claro que sí. indistintamente si te fue bien o mal. Yo entiendo que me des a lo mejor una opción pues de hacer una gira o de hacer otras cosas. Y yo sé que muchas de estas personas piensan igual que yo. Y es para reflexión, porque todavía estos momentos sigue pasando. Claro Yo que estuve sí. en un evento no hace mucho y tuve que estar detrás de la persona por meses para que me pagara lo que me debía. Y yo entendí que obviamente no le fue bien en el evento, pero no me entiendo yo que si me vas a dar, por ejemplo, una gira, eso es para resarcir el tiempo que estoy esperando en lo que me pagas, pero debiste haberme pagado igual. Pero el arreglo es contigo. Sonia, Ok. no puedo pagarte hoy O día. sea que entonces sí se habló así, mira, no Pues, te puedo pagar Le he esto. hecho Ok. giras, claro que si no es que yo me Ok. desaparecí y no lo vi nunca más. Yo, Sí, sí, pero lo en mi lo que me tiempo, refería era, pensé yo que, pues porque como uno no sabe las interioridades de las cosas, y es para hacérselo claro también a los que están viendo, porque recuerden, ellos tampoco tienen las interioridades igual que yo. O sea, conversaba con el bailarín, mira, no te puedo dar esto porque no tengo el dinero ahora, pero quieres que te dé esto. ¿Ves? No solamente, mira, te voy a mandar de gira y me olvidé de lo que te debí, porque al final, entiendo yo que si pusiste tu palabra y yo hice mi trabajo, pues si tú me estás dando a lo mejor una gira es por el tiempo que tengo que esperar lo que me pague. mira, Pero por ejemplo, uno tiene 10 bailarines, ¿no? 5 son los estándar. ujú, Y el resto es support cast. El ujú, support cast, el sí, grupo de apoyo sí, de sí. bailarines, ¿no? Bailarines A, B y Background, C. sí. ujú. Entonces, cuando llega uno hay que decidir. ¿A quién le doy? ¿A quién pago? Debo 20,000 y tengo 10. ¿Cómo resuelvo esos 10? ¿A quién? Entonces uno empieza con el A y con el B. Generalmente el C es el que paga la Claro, consecuencia. Ahora, si tengo 10 y debo 40, o me falta 40, o sea, hasta el A veces llega sin a quedarse. estar dolido, ¿no? Entonces pasa eso. Pero, por ejemplo, en otras ocasiones, por ejemplo, en una gira, y yo, Sonia, tengo una gira para Europa. Ah, ya, sí, yo quiero ir. Sonia, a ti nadie te conoce todavía. Pero yo veo, estaba con grupos nuevos y veía algo que podía gustar allá. Y le mira, te doy pan y agua. Y tú aceptas. Pero en la gira, tú crees, o ves, o miras, o asumes, o te contaron que yo te doy pan y agua a ti y yo me gané $1,000. Entonces ahora, después de todo que tú dijiste que sí, quieres $500. No, bueno, se supone que sea lo que se acordó de entrada, porque Exacto. Pero
De ahí tú regresas a la gira, regresas. Ah, no, Luis no me pagó porque yo le pedí 500. Pasó eso. Que entonces eso era realmente parte de lo que pasaba. También. No, o sea, te doy algo más que mira, yo nunca hablo con esto, con nadie. Primera vez que Claro, yo puedo hablar claro. de estos detalles Y te lo así. agradezco porque pues, yo sé que Porque mucha gente quiere pasa. saber. Mira, todo, no hay, creo, de 10 productores, 8 le ha pasado. Y los otros 2 le pasó. Ok. Ok. Porque es difícil. Por ejemplo, en Perú. En Perú, hasta el día de hoy me dice, ay, Segarra, el mejor congreso de Sudamérica lo he hecho en Perú. El mejor. Porque reuní en un solo lugar a más de 20 superestrellas. Nice. Michael Frank, Adolfo, Juan Pachanga, Juan Matos, Yamulé, Santo Rico, Nelson Flores, Atoy, Billy Fajardo. O sea, la meca de la meca llevé. ¿Ok? Compañeros míos, a todos se le pagó. Se fue, pim pam, todo machado. Creo que a Billy le debí un tiempo y después le pagué. Porque, ¿qué pasa? Hay 10 escuelas en Perú. Voy a cada escuela. Luis, yo te vendo 40. Y Luis, después vendían yo te 10. vendo 100. Y yo veo que tiene alumnos. O sea, yo no tampoco soy loco. Veo a Sonia que tiene 2 estudiantes, no le voy a pedir 30. Claro. Pero si veo que tiene 50, te pido 30. Ok. No, porque todo lo que tú digas, tu estudiante te va a seguir. También es claro. Y tú has hecho eso. Te han seguido donde a la China lo puedes llevar tú con tal que tú le vendas el producto. Claro. Llegaba, recolectaba 100 full passes. Sí, ya están. Dámelo. Pim, pam, pum, pam, pum. Ay, sí, ok. Yo pongo mi dinero, pam, pim, pam, pum. Llega el evento. Ay, que mi perrito, que mi abuelita, que mi mamá, Sí, sabemos de que eso mi ropa también. de mamá. Todo el mundo sabe eso. Y todos se acuerdan que oigan esto los promotores, van a saber de qué pasó esto. No, tengo más que 10. No, tengo 5. No, no voy a bailar porque no puedo. Me lesioné mi pie, la uña se rompió y no puedo bailar, entonces mis estudiantes no van a ir. ¿Qué? Te hablo una semana del evento. Sí, ¿de dónde saco ahora el dinero? Y todos los promotores que venimos aquí no somos pudientes, ¿eh? No somos que tenemos $100,000 en la esto y lo tiramos para acá y lo botamos después. Que hemos perdido mucho dinero yo en esto. Entonces, ahí está el tema, ¿no? So, creo que entonces sí, ahora ya tenemos un poco más claro, pues porque se está escuchando las dos partes también. Porque Claro. recuerda que siempre vimos, pues algunas veces escuchamos solamente una parte y no, pues las dos. Es que nadie sabe la parte del promotor hasta que lo hagas. Haz una fiesta pequeña y te puedes dar cuenta. Pon una banda nada más. Así. Una banda de $5,000 y haz tu fiestita. Pasa. Le pasa, no en este ambiente, le pasa en todos los... Mira, ahora mismo en Perú, Olga Tañón estuvo en Perú esta semana. Ya en Lima. No le pagaron. Se Wow. regresó. Eso no sabía. Ahora mismo, mira su comunicado, Olga Tañón. Sí. Mira, está un comunicado que Perú Está un no poco le fuera de las pagó. redes últimamente, sí, pero ¿Entiendes? sí. Entonces, no es en este ambiente nada más. Y yo como promotor, mira, la primera vez que fui a Perú, que quería hacer un congreso, y como soy peruano, aunque vivo en New York, mi corazón está en New York, pero soy nacido en Perú y quiero para Perú todo. La primera que ve, y somos de América, y a veces el de América confiamos. El americano confía. Sí. Es más confiado, ahora ya no. El latino no confía, en Perú no confía en nada. Pero en América sí confiamos. Me encontré un señor que me iba a ayudar a hacer la promoción, esto de prensa y todo. Y tengo testigos, porque han estado conmigo compañeros que hasta ahora no conmigo. Pan, mándame 5,000, mándame esto, mándame otro. Y yo, pim, pam, pim, pam. Como $10,000. Llego al evento, pan, desapareció. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desaparecido. Eso la gente no sabe. Algunos saben en Perú. Que hay que ver también la otra Me parte. robaron $10,000 en Perú. Estoy hablando en el año probable, no me acuerdo qué año, 2000, 2003, no me acuerdo exactamente. Pero me pasó eso. De ahí dije yo, bueno, me acercó un señor de una discoteca que me ayudó, se llama El Timbalero, con mi amigo Felipe Sandoval y el dueño del Timbalero, que ahora se llama La Casa de la Salsa. Me acercaron y dijo, Luis, puertas abiertas, lo que tú quieras, yo te apoyo. Y me apoyaron a hacer un evento. Y de ahí fue que salió los concursos, ¿no? Pues la gente no sabe eso. No, Luis no pagó, pues no sabe lo que pasó, Luis. Yo me iba a Europa y trabajaba, me ganaba $20,000, venía a Perú para el evento y perdía 40. Sí. Bueno, ya ahí está la parte, ¿verdad?, del negocio en sí. Es un negocio que a veces uno no piensa que va a pasar, pero porque estás con el corazón, con la ilusión, Claro. sí lo va a hacer. Y aparte tienes tú a 10 gente que están Sí, la escuela. sí. Y cuando llega, no pasa. Ok, ¿por qué tú crees que estos desmadres
no pasan on one. No tenemos no vemos muchos regueros siempre son los de on two que estamos en el bochinche metidos y en la controversia. En on one no vemos mucho eso de quién es el rey, quién no es, no vemos eso mucho. No, pero espera, anda, ya saben, Rey, yo voy a decir, el que fue el promotor de On One fue Tropical Jam. A ver, vamos a decirlo. Claro, bueno, yo sé, exacto, pero casi nunca vemos ese tipo de Porque controversia. ya todos tienen claro, nadie dice nada, todos respetan. Nada que decir de quién fue. Fueron los hermanos Vázquez con Rogelio y el grupito que estuvo en esos tiempos. Los famosos fueron los Vázquez, los más famosos. Claro. Porque tuvimos, me acuerdo, de Rogelio, Iris Salsa Claro. Freak. Claro, Ok. Rogelio Moreno y Rogelio, Salsa Yane, Freak. Sí. Jovi, que Claro, Salsa Brava. Joey Entonces, Brava. esa es la cúpula de que mostraron lo que es LA Style. Sí. También Yossi Neglia para esos tiempos. También Yossi Neglia, fue claro que muy- sí. que fue muy- Entonces, Salomón. entre ese grupo fueron que fueron por lo más conocidos los Vázquez. Ya de ahí nadie repica, nadie dice nada, pero que salga uno que haga lo mismo, que diga esto y Ok. Creo que todo el mundo, después de escuchar pues todo lo que tenemos que decir de un lado y de otro, ¿qué tiene que pasar para que se termine la controversia? no va a pasar nada. ¿Pero qué tiene que pasar? No va a Que pasar se nada. disculpe a alguien, que tengan una conversación ustedes dos solos. No, mira, Porque yo todo el lo- mundo habla de unión, pero la realidad yo- es que no hay unión. no hay. No hay unión, no hay respeto, no hay unión, no hay hermandad. Yo soy yo y yo. Para mi trabajo es mío. Si le digo, pásame el contacto de fulano, no. Porque si es mi contacto, no. ¿Entiendes? Eso pasa. Entonces no creo que Oh, wow. esto hace que esto no controversia por el momento. Dura una semana más, que tengo 2 entrevistas más por ahí, una más. Y se olvidó. Ya está. Ahí muere. Yo sé que este tema o esta última pregunta no tiene que ver tanto con esto, pero sigue vigente. Sabes que hubo otra controversia con la misma persona, con Michael Font. ¿Qué diferente? ¿Cómo fue pues el control de daños, si podemos decirlo así, de Michael Font a Fernando Sosa? ¿Qué ves? Como que salieron en el video disculpándose para el instante. Claro. No sé qué ha podido chocarle a ellos para disculparse tan rápido, ¿no? Yo hablé con Michael Fan hace 2 o 3 días, creo que antes de venir para acá. Sí. Hablamos largo y tendido porque le gusta hablar mucho y su ¿Ah, sí? opinión, tiene una opinión muy, muy seria, ¿no? Ok. Y también está de acuerdo conmigo en este tema, de acuerdo que Eddie no hay nada que conversar, ni hablar, ni mencionar. Ok. Creo que ustedes vieron, no han visto si la entrevista con el Tremo Chinchero, Sí. apareció Johnny Vázquez, Sí, claro. el lo vi. príncipe del baile, el príncipe de todo esto, ¿no? Y dijo claramente, yo estoy en desacuerdo, fue una falta de respeto, de acuerdo con Luis Segarra, que no se debió decir. Ya está. Y me sorprendió, de verdad, me sorprendió. Cuando apareció él, ¿verdad? Cuando apareció en la entrevista, dije, wow. Dije, aquí se va a formar otra vez, vamos a... Porque A caer como otra son vez. amigos, había oído que, Claro. aunque digo no son amigos, son colegas, ¿no? Sí. Y dije, pero mira, gratamente dijo lo mismo, ¿no? Pero no es que yo estoy dando a conocer eso, todo el mundo lo sabe, entonces todo el mundo tiene que saber que es una falta de respeto. Haber dicho, yo ni lo habló, hablé con Michael, también estaba de acuerdo, pero tu tema fue la bachata, Claro. que Michael dijo que ponte un pantalón apretadito, pelo largo, bonita, buen cuerpo, y tú ahí la bachata. Sí. Y salieron rápidamente Oh, sí. a... Hubo mucha opinión. Sí, mucha opinión. Y Sí. definitivamente, pues, hubo un video muy controversial también, una respuesta que después, si usted quiere, pase por ahí. La respuesta no la he visto porque, como te digo, no estoy. Sí. Creo yo que la- alguien del grupo Extra, no sé cómo se llama el sí, chico. Fidel. Fidel, había oído de Fidel, que habían hablado y que iba una respuesta fuerte, pero no la he visto. Sí, yo No sé vi, qué cosa es. Yo La la cosa vi, yo que- tuve la oportunidad de De verla. repente, si el editor salía a hablar fuerte, también se disculpaban ellos, quizás. Tal vez. Pero Michael fue, mira, Luis, yo estoy tranquilo, no está en mi mundo esto. Es lo que yo pensaba, no Que quería entiendo que controversia. puso Dice. priorizó, perdón, pues que el enfoque, ¿no? Hacia dónde va. Y se disculpó porque este chico lo llamó, conversaron, no fue una conversación muy amena, que diga yo, por lo que me ha contado él. Pero decidió por eso salir con su Sí. video y disculparse. Igual Fernando salió con su video, se disculpó por la controversia y ya, ahí quedó, este es el video y se acabó. Ok. Antes que terminemos, bueno, quiero dar las gracias a todo el que va a pasar y ver este contenido, que lo miró hasta este punto, pero quiero saber si hay algo más que no has dicho sobre esto, que quieras decir, las cámaras son tuyas. Decide el tema aquí. Sí, algo que quieras decir que se te quedó. No se me ha quedado casi nada. Porque es sencillo. El Mambo Sí. King es Eddie Torres. No hay controversia. No hay nada que decir. No hay nada que comparar. Adolfo lo quiero mucho. Es un gran bailarín
excelente, Y uno eso de no los está en mejores discusión momentos, no está en aquí. discusión, pero como ellos mismos dijeron en su entrevista que a alguien no le llegan los talones, yo creo que tampoco le llegan ni los talones a Eddie Torres, ni ellos dos, te digo, no le llegan los talones a Eddie Torres, y el Mambo King es Eddie Torres, se acabó, no hay nada que discusión. No hay que comparar, no tengo que ver nada que hizo Adolfo, que hizo Fernando, no. Eddie Torres es el Mambo King del baile latinoamericano en one, en uno, en dos, en 3, en 4, en 8, en 10, como tú quieras ponerle, es Eddie Torres el que, gracias a él, hemos hecho todas estas cosas. Y Definitivamente. mira, Eddie Torres no ha vivido la etapa de que estamos viviendo nosotros, Claro. porque la economía Y cuando él lo hizo no había nada de no redes había, sociales. exacto, para poder negociar, vivió con lo que Tiene un ganaba, valor poquito, pero distinto. ahora un valor, hay grupos, oye, para llevarte, vamos a hablar de negocio promotor, para llevar a Tropical Jam, 4 pasajes, 2 hoteles, comidas y el salario de ellos, lo que cobren. 3.000, 4.000, 5.000 euros, lo que sea, no importa. Por un grupo, tú te gastas ya de 7.000 a 10.000 dólares Sí. en un grupo. Y ustedes quieren todos los grupos, quieren tener pa. Cuando yo hice ese evento en Perú que fue, y en New York también, con Nelson Flores, fue, aparte que como yo estaba todavía en el ambiente de baile también, somos colegas, nos ayudaban en los precios, ¿no? Precios cómodos para poder llevar a todo el mundo y se logró de esa forma, con colegas que nos ayudaron en los precios y se le cumplió. Pero yo creo que no hay controversia, es que Eddie Torres es el Mambo King. Disculpa a mis seguidores que vieron ese video que le llamé basura al señor Fernando Sá. No, hoy día no pienso así, que me disculpe por la palabra que le dije, pero me ofendió con sus palabras de respuesta y creo que él tiene que saber que cualquiera se va, si yo le llamo a él esa palabra, me va a buscar a pelear. Bueno, pues ya con esto ya vimos más o menos pues todas las impresiones. Queremos volver a agradecer el que ustedes se detengan a ver este contenido. Y pues nada, este episodio especial de Diamond Talk fue hecho para todos ustedes, para ver un poco de esta controversia. Así que sin nada más nos despedimos. Espero que todos estén bien y que viva la salsa. Hasta luego entonces a todos. Gracias Luis por Bueno, estar aquí. gracias a ti por invitarme, ha sido grata conversación con estar aquí. Me despido con a todos los seguidores, mis amigos que me pueden estar viendo y gracias, espero que no haya controversia. Quiero paz y amor, tranquilidad, no estoy para allá. Antes discutía mucho, antes peleaba, la gente de Perú me odia en algunos lugares, pero creo que le ha ayudado en lo que he podido a que el mundo del baile esté donde esté, puesto en esta Así que arena. agradecido y sigan entonces por favor también a Luis que Chao, tiene mucho que aportar todavía a este ambiente. Hasta luego. hasta luego, chao. Bye.